Hay algo que quizá nunca te han dicho con claridad, pero que podría definir tu eternidad. Existe un solo pecado, uno solo, que Dios, en su infinita misericordia, no perdona. No es el asesinato, no es la traición, no es el adulterio, ni siquiera la blasfemia más horrenda. Es un pecado mucho más sutil y al mismo tiempo más destructivo. Un pecado que puede habitar en el corazón del creyente, sin que él lo note, hasta que ya es demasiado tarde. El Papa León XIV lo ha dicho con firmeza. Quien comete este pecado cierra voluntariamente la puerta al perdón. Dios no deja de amar, pero el alma deja de pedir ser amada. ¿Puedes imaginar algo más trágico? Esto no es una exageración. Es una llamada urgente a despertar, a sacudirnos del letargo espiritual y a examinar el estado de nuestra alma con sinceridad profunda. Si alguna vez te has preguntado, ¿estoy verdaderamente en paz con Dios? ¿Hay algo en mí que aún no ha sanado, que aún resiste su gracia? Este video es para ti. Y si deseas seguir recibiendo mensajes como este, que tocan el alma, que iluminan la fe y que dan respuestas desde el corazón de la Iglesia, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Cada nuevo video puede ser una chispa de luz en tu día, o una llave para tu salvación. Porque hoy vamos a hablar de algo sagrado, urgente y revelador. El único pecado que Dios no perdona. ¿Y cómo evitarlo antes de que sea tarde? ¿Y cuál es este pecado? ¿Cómo reconocerlo y combatirlo antes de que nos separe para siempre de la gracia divina? Lo entenderás en el primer capítulo. Vivimos en una época en la que se habla mucho de la misericordia de Dios. Y con razón, porque su amor es infinito, y su perdón no tiene límites humanos. Jesús mismo nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7. Nos habló de Él, Padre que corre al encuentro del Hijo pródigo. Nos mostró en la cruz que incluso en el dolor extremo, el corazón de Dios sigue abierto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero hay un punto donde la misericordia de Dios se encuentra con el muro de nuestra libertad. Dios es amor, pero también es justicia. Y en su respeto absoluto por nuestra libertad hay algo que jamás forzará: el corazón de quien no quiere ser perdonado. Ese es el núcleo del pecado imperdonable. No porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque el alma que lo comete rechaza activamente el perdón. No se arrepiente, no se abre, no quiere la misericordia. Este pecado se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es una simple ofensa verbal. Es un estado interior profundo de rechazo obstinado a la gracia. Una negación persistente de la obra de Dios. Una ceguera voluntaria del alma. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1864 lo dice con claridad. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acogerla mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la condenación eterna. El Papa León XIV, en su homilía del Domingo de la Divina Misericordia, fue aún más directo. El único pecado que Dios no perdona es el que el alma se niega a confesar. Es el acto trágico de quien dice: no necesito a Dios, no quiero su perdón, yo decido qué es el bien y el mal. Y con ello se encierra en sí misma. ¿No es eso lo que vemos cada vez más en el mundo? Una cultura que no solo olvida a Dios, sino que lo reemplaza. Personas que no dudan en cometer errores, pero que ya no los reconocen como errores. ¿Cómo puede Dios perdonar a quien ni siquiera ve su necesidad de redención? Este pecado, tan silencioso como letal, puede nacer del orgullo,
del resentimiento, del cinismo espiritual. Puede crecer en corazones heridos, desilusionados, que han dejado de confiar en Dios. Y por eso hoy debemos hablar de Él, no para tener miedo, sino para despertar, para volver a mirar el cielo y decir con humildad: Señor, si alguna vez me he cerrado a tu espíritu, ábreme los ojos. No permitas que mi alma se endurezca, porque el pecado imperdonable no es una sentencia que cae desde el cielo. Es una decisión que brota desde el corazón humano, y por eso aún estamos a tiempo. Pero, ¿hay alguien en la historia que haya luchado contra este pecado cara a cara? Un testimonio que nos muestre el drama y la esperanza que se esconde detrás de esta advertencia. Lo verás ahora, en una historia real que podría cambiar tu forma de ver la misericordia de Dios. Era el año 1949. En un pequeño pueblo de Italia, un sacerdote anciano llamado Don Angelo atendía a su parroquia con fidelidad desde hacía más de 4 décadas. Conocía a cada uno de sus feligreses, sus nombres, sus historias, sus pecados y también sus silencios. Entre todos los habitantes del pueblo, había un hombre que destacaba no por su fe, sino por su dureza de corazón. Se llamaba Vittorio. Tenía unos 60 años, rostro severo, manos curtidas por el trabajo del campo y una lengua rápida para negar a Dios. Yo no necesito confesión, decía. ¿Para qué arrepentirse de vivir si no hice mal a nadie? Pero la verdad era otra. Vittorio había cargado con una herida profunda desde la juventud. A los 20 años, durante la guerra, había sido traicionado por un amigo cercano. Lo que vino después fue una cadena de decisiones oscuras, alejamiento de la iglesia, amargura y un corazón que poco a poco se fue encerrando en sí mismo. Don Angelo, año tras año, intentaba acercarse. Le ofrecía escuchar su confesión. Le hablaba del amor de Dios. Lo invitaba a la misa. Siempre recibía un no cortante, acompañado a veces de una risa irónica. Si Dios existe, que venga Él mismo a decírmelo. Un día, Don Angelo fue llamado de urgencia al hospital del pueblo. Vittorio había sufrido un derrame cerebral. Estaba lúcido, pero muy débil. Sabía que el final se acercaba. El sacerdote entró con el crucifijo en la mano. Se acercó a la cama. Miró a Vittorio con ternura y le dijo: «Hijo, es hora. Jesús te ama. Te ha esperado toda la vida. Solo necesitas decirle que lo dejas entrar». Vittorio lo miró, y por primera vez en muchos años no habló. Solo giró el rostro hacia la pared y cerró los ojos. Silencio. Don Angelo volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada vez rezaba el rosario en voz baja a su lado. Le dejaba una medalla milagrosa bajo la almohada. Pero el corazón de Vittorio seguía de piedra. El último día, mientras el sacerdote rezaba el Salmo 51, sucedió algo inesperado. Don Angelo sintió una lágrima caer sobre su mano. Abrió los ojos y vio a Vittorio mirándolo fijamente, con una expresión que nunca había visto en él. Con un hilo de voz, Vittorio dijo: «¿Aún puedo pedirle perdón?». Don Angelo se conmovió, apretó su mano y respondió con firmeza: «Claro que sí. Jesús ha esperado este momento desde la cruz. Ahora es tu hora de volver». Vittorio se confesó. Con dificultad, dijo cada palabra, con más lágrimas que palabras. Y al final, cuando recibió la absolución, algo cambió en su rostro. Paz. Una paz que no se compra ni se fabrica. Una paz que viene del cielo. Murió esa misma noche, pero no murió solo. Murió reconciliado. Murió libre. ¿Qué pasó en esos últimos instantes? ¿Qué rompió ese muro de tantos años? En el próximo capítulo lo descubrirás.
porque lo que transformó a Vittorio puede también transformar tu alma. La historia de Vittorio no es solo una anécdota emotiva. Es una radiografía del alma humana. Porque como él, muchos viven atrapados en una prisión invisible, la del orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y eso es un terreno fértil para el pecado que Dios no perdona. ¿Te das cuenta? Vittorio no blasfemaba con palabras, no gritaba contra Dios en las calles, no hacía alarde de maldad, pero su corazón estaba cerrado, y eso basta para ahogar la gracia. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, no siempre se ve. A veces se esconde bajo frases como «yo ya no tengo arreglo», «Dios no me puede perdonar», «no necesito confesión», «yo me arreglo solo», «he hecho cosas imperdonables», «¿para qué cambiar si el mundo está peor que yo?». Todas esas frases, dichas desde una convicción interna, revelan lo mismo: rechazo a la acción del Espíritu Santo, que es quien nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos devuelve al Padre. Vittorio pasó décadas convencido de que no necesitaba perdón, o peor, que ya no lo merecía. Y así, sin darse cuenta, había caído en la trampa más sutil del demonio: creer que el pecado es más grande que la misericordia de Dios. Pero hubo algo que rompió esa cadena, y no fue un milagro visible ni una aparición celestial. Fue la paciencia del amor. Fue la perseverancia de un sacerdote que no se cansó de rezar. Fue el poder de una oración dicha al lado de una cama. Fue la voz del Espíritu Santo que, en el último instante, logró traspasar el muro. Esta historia nos grita una verdad que no podemos ignorar. No hay alma perdida para Dios mientras haya un suspiro de arrepentimiento. Pero también nos deja una advertencia clara. Quien se niega al perdón hasta el final, no será forzado a recibirlo. Por eso el pecado imperdonable no es algo que Dios decide no perdonar, sino algo que el alma decide no dejarse perdonar. Y aquí viene una pregunta que no podemos evitar. ¿Hay algo en ti que aún resiste al perdón de Dios? ¿Un rincón del alma donde no dejas entrar la luz? ¿Una herida? ¿Un rencor? ¿Una culpa que mantienes cerrada por miedo o por orgullo? Hoy, como a Vittorio, Jesús se acerca y te dice: ¿aún puedes pedirme perdón? Y si tu corazón responde: sí, Señor, entonces el pecado imperdonable no tiene poder sobre ti. Pero, ¿cómo identificar si estamos cayendo en este estado sin darnos cuenta? ¿Cómo saber si el enemigo ha endurecido nuestro corazón bajo apariencia de normalidad? Eso lo descubriremos ahora, en la vida cotidiana. No todos los que viven alejados de Dios gritan contra el cielo. Muchos lo hacen en silencio, con una sonrisa en el rostro, cumpliendo con sus obligaciones, siendo buenas personas, pero con un corazón adormecido o endurecido. El pecado imperdonable, el rechazo del Espíritu Santo, puede camuflarse perfectamente en la rutina de un católico que ya no escucha, que ya no reza, que ya no se confiesa, que vive de recuerdos de fe, pero ya no se deja transformar. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te diga: yo antes sentía a Dios, pero ahora ya no lo escucho? ¿O que tú mismo te sorprendas diciendo: ¿qué me pasó? Antes tenía sed de Dios, ahora ya ni lo pienso. No es que te hayas vuelto una mala persona, pero tal vez, sin darte cuenta, te acostumbraste a vivir sin necesidad de gracia. Y ahí es donde empieza el peligro. Es como cuando el cuerpo se acostumbra al dolor. Ya no lo notas, pero eso no significa que estés sano. Solo significa que tu alma se ha anestesiado. El Espíritu Santo actúa en los corazones abiertos. Pero cuando el alma se endurece, Él no fuerza la entrada. Respeta tu libertad. Espera, llama suavemente, pero si nadie abre, no entra. Y ese no abrir es lo que comienza a preparar el terreno para el único pecado que Dios no perdona: la negativa final a su amor. No hace falta ser cruel o perverso para llegar ahí.
Basta con no responder, no escuchar, no dejarse tocar, no arrepentirse. Pasan los días, los meses, los años, y el alma se va alejando poco a poco, casi sin darse cuenta. Muchos llegan a confundir la rutina con la paz, pero la verdadera paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. ¿Y cómo se combate esta anestesia espiritual? Primero, despertando, reconociendo los signos. Te comparto algunos que pueden ser señales de alerta. Vas a misa, pero ya. No escuchas la palabra con hambre. Rezas por costumbre, pero no dialogas con el Señor. Evitas el sacramento de la confesión porque no hiciste nada grave. Crees que el perdón es para otros, pero vos ya estás bien. Sentís que Dios está lejos, pero no haces nada para acercarte. Estas actitudes, si no se corrigen, pueden llevarte lentamente a una vida sin conversión. Y si no hay conversión, no hay apertura al Espíritu. Y sin el Espíritu no hay salvación. Por eso este mensaje es tan urgente, porque no se trata de un castigo arbitrario de Dios. Se trata de un corazón que ya no quiere cambiar. Y ese es el único estado que no puede ser perdonado, el alma que se niega a ser sanada. Pero no todo está perdido. En el próximo capítulo vamos a ver lo que enseña con claridad la Iglesia Católica sobre este misterio. ¿Qué dice el Magisterio sobre este pecado? ¿Cómo lo define y cómo evitarlo? La respuesta te dará una luz profunda para caminar con más conciencia. La Iglesia, madre y maestra, nunca ha dejado este tema en la sombra. De hecho, fue el propio Jesús quien pronunció estas palabras tan fuertes que quedaron registradas por los evangelistas. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. Estas palabras han inquietado a generaciones enteras de cristianos. ¿Qué quiso decir realmente el Señor? ¿Cómo puede haber un pecado que no tenga perdón? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1864, responde con claridad: no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la condenación eterna. Aquí está la clave. No es Dios quien se niega a perdonar. Es el alma quien se niega a ser perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una frase dicha al aire. Es una actitud interior, el rechazo consciente y obstinado de la verdad, la gracia, la corrección y el amor que el Espíritu Santo nos ofrece para salvarnos. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, explica que este pecado no es imperdonable por su gravedad, sino por su disposición, ya que cierra la puerta al perdón. Es como alguien que, enfermo, rechaza el único remedio capaz de sanarlo. San Juan Pablo II también lo dejó claro. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo radical de abrirse a Dios. Es no querer ser perdonado. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Cómo vivir vigilantes? La Iglesia nos da las herramientas. Examen de conciencia frecuente para identificar si hay áreas donde estamos resistiendo a la acción del Espíritu. Confesión regular, no solo para limpiar el alma, sino para mantenerla humilde y abierta. Oración constante al Espíritu Santo para que Él ablande nuestro corazón y nos mantenga sensibles a su voz. Lectura orante de la palabra que ilumina el alma y muestra lo que debemos corregir. Además, es importante recordar que hay 6 formas concretas que, según la tradición, pueden configurar una actitud de pecado contra el Espíritu. Desesperar de la salvación. Presumir de la propia salvación sin mérito. Negar la verdad conocida como tal. Envidiar la gracia ajena. Obstinarse en el pecado. Rechazar la penitencia final. Cada una de estas actitudes cierra las puertas a la gracia, no porque Dios no quiera entrar, sino porque nosotros dejamos de llamar. Pero si aún estás escuchando estas palabras, es porque tu alma todavía desea luz, todavía busca la verdad. Y eso es señal de que el Espíritu Santo sigue tocando tu puerta. En el próximo capítulo vamos a mirar hacia adentro.
¿Cómo hacer un verdadero examen de conciencia frente a esta realidad? ¿Qué debo preguntarme si quiero evitar caer en este estado? La próxima reflexión puede transformar tu vida espiritual. Escuchar esta verdad no es suficiente. El corazón debe abrirse, y para eso, nada más necesario que un examen de conciencia. Sincero, profundo y sin máscaras. A veces creemos que basta con no cometer pecados graves. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no siempre se disfraza de actos terribles. A menudo se manifiesta como indiferencia persistente, orgullo sutil, autocomplacencia espiritual. Hoy quiero invitarte a hacer este examen conmigo, no para sentir culpa, sino para despertar, para vivir, para volver al abrazo de Dios. Pregúntate con el alma en silencio, ¿hace cuánto tiempo no me confieso con sinceridad? ¿Hay pecados que justifico, racionalizo o minimizo? ¿He sentido que no necesito convertirme porque ya estoy bien? ¿He cerrado los oídos cuando alguien, incluso Dios, quiso corregirme? ¿He rechazado invitaciones claras del Espíritu Santo? ¿Tengo resentimientos que me niego a soltar, aún sabiendo que Dios me llama a perdonar? ¿Envidio la fe, la paz o el crecimiento espiritual de otros en lugar de buscar mi propia renovación? ¿Estoy viviendo una vida cómoda, sin lucha, sin preguntas, sin fuego? Cada una de estas preguntas toca fibras profundas. No te apresures a responder. Deja que el Espíritu las ilumine. Recuerda que el mayor peligro no es caer, sino acostumbrarse a estar caído. No es tener heridas, sino negarse a ser curado. Si en tu interior descubres áreas que necesitan conversión, no huyas. No te distraigas. No cierres esta ventana del alma. Hoy puede ser el día en que tu corazón se vuelva a abrir, porque Dios nunca se cansa de esperar. Pero también es cierto que el tiempo no es infinito. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de decirle sí al Espíritu. Por eso, este examen no es un ejercicio de introspección psicológica. Es un acto de fe, de valentía y de humildad. El Papa León XIV lo dijo con claridad en una de sus homilías: el alma que no quiere cambiar ya comenzó a morir. Pero el alma que se deja inquietar por el Espíritu, esa ya comenzó a resucitar. Y esa resurrección comienza con un paso. En el próximo capítulo hablaremos de la esperanza. Porque incluso si has vivido años lejos de Dios, todavía puedes volver. Y si temes haber pecado demasiado, descubrirás que la misericordia de Dios es más grande que tus miedos. Lo que estás por escuchar puede devolverte la paz que habías perdido. Tal vez te has preguntado, ¿y si ya he cometido ese pecado? ¿Y si rechacé al Espíritu sin saberlo? ¿Y si ya es tarde para mí? Escúchame con atención. Si puedes hacerte esa pregunta es porque aún no es tarde. El pecado contra el Espíritu Santo no es un accidente. No es una emoción pasajera. Es una actitud persistente y definitiva de rechazo al perdón. Y si todavía sientes algo en tu corazón que se conmueve, que busca, que tiembla, es porque el Espíritu Santo aún está obrando en ti. San Agustín, que pasó años alejándose de Dios, lo expresó con estas palabras inolvidables: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Pero tú estabas dentro de mí y yo fuera. No importa cuántos años hayas vivido de espaldas al cielo. Lo que importa es que hoy Dios está llamando, no con gritos, sino con esa voz suave que despierta lo que parecía muerto. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro? Que incluso el corazón más endurecido puede volver a latir con ternura. Incluso el alma más fría puede arder otra vez. Incluso quien creyó estar condenado puede ser abrazado por la misericordia, porque Dios no se rinde. Pero espera tu sí. Un sí humilde, sincero, confiado. No necesitas entender todo, ni resolverlo todo. Solo abrir la puerta. Hoy, puedes repetir con fe esta sencilla oración. Espíritu Santo, si he cerrado mi alma a tu luz, hoy la abro. Si he callado tu voz, hoy quiero escucharte. Si he apagado tu fuego, hoy te suplico. Vuelve a encenderme.
No quiero vivir sin ti. No quiero morir sin tu perdón. Ven, Espíritu Santo, y haz nueva mi vida. No estás muy solo. La iglesia está contigo. Los sacramentos están para ti. El cielo entero se alegra por cada alma que regresa. Y recuerda esto, que has sostenido a tantos santos en la oscuridad. Dios es más grande que nuestro pecado, y su misericordia no tiene medida, salvo aquella que nosotros mismos le pongamos con nuestra indiferencia. No pongas límites al amor que quiere salvarte. En el último bloque vamos a recapitular esta poderosa advertencia del Papa León XIV y terminar con una oración que te ayudará a sellar en tu corazón todo lo que has recibido hoy. Hoy escuchaste una de las advertencias más serias que Jesús nos dejó. Hay un único pecado que Dios no perdona. No porque su misericordia falle, sino porque el corazón humano puede llegar a cerrarse totalmente a ella. El Papa León XIV, con su claridad pastoral y su amor por las almas, nos recordó que este pecado no es algo lejano ni abstracto. Es real, es actual, y puede comenzar sutilmente, con una indiferencia, una resistencia, mañana lo haré, que se va endureciendo con el tiempo. Pero también escuchaste que nunca es tarde si el corazón todavía busca. Y si tú has llegado hasta estas palabras, es porque algo dentro de ti aún tiene sed de Dios. Hoy vimos que el único pecado sin perdón es rechazar el perdón mismo. Que santos como Agustín y Pablo vivieron años en la oscuridad, y aún así fueron abrazados por la luz. Que el Espíritu Santo no se impone, pero siempre está llamando. Que la Iglesia nos da los medios: confesión, oración, humildad, apertura. Que incluso cuando creemos haber fallado demasiado, el amor de Dios sigue siendo más grande. Por eso, no salgas de este momento sin hacer una elección interior, una rendición, una súplica. Cierra los ojos por un instante y ora conmigo desde el alma. Señor Jesús, no quiero ser sordo a tu voz. No quiero apagar la luz que me llama. Perdóname por cada vez que dije no, por cada excusa, por cada miedo, por cada orgullo. Hoy te digo sí, aunque no sepa cómo volver del todo. Aunque aún tenga dudas, te doy permiso para entrar. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Sálvame. Amén. Y ahora, si este video te tocó, si sentiste algo removiéndose en lo más profundo, no guardes esta gracia solo para ti. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de corazones que buscan a Dios con sinceridad. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer, sanar y escuchar palabras que despiertan lo que parecía dormido. Comparte este mensaje con alguien que ames, porque a veces, una advertencia puede ser el inicio de una resurrección. Que el Espíritu Santo te acompañe, te consuele y te renueve. Hasta el próximo encuentro, y que Dios te bendiga con su luz. Mis amados hermanos y hermanas, mis queridos hijos e hijas en Cristo, os saludo con la paz y el amor infinitos de nuestro Señor Jesucristo, cuya misericordia abraza a toda la creación. Desde cada rincón del vasto mundo de Dios, ya sea que vivan en ciudades vibrantes, llenas de vida, en pueblos tranquilos rodeados de campos verdes, o en la quietud sagrada de sus hogares. Los invito a hacer una pausa y compartir en los comentarios a continuación su nombre y el lugar al que llaman hogar, uniéndonos como una sola familia en el abrazo del Espíritu Santo. También ofreceré una oración sencilla sobre tu comentario. Señor, guía mi corazón. Como proclama Jeremías 1:5, Dios te conoció antes de que te formaras en el vientre materno, y tus palabras, elevadas con fe, resonarán en los atrios celestiales, tejiendo una sagrada comunión de esperanza. Que la gracia del Espíritu Santo, el fuego eterno del amor de Dios,
encienda sus corazones al embarcarnos juntos en este sagrado viaje. Como su Padre espiritual, con el humilde manto de San Pedro, me presento ante ustedes con el solemne deber de pastorear la Iglesia y el tierno afecto de un padre que se dirige a sus queridos hijos. Hoy los invito a reflexionar sobre una pregunta que penetra lo más profundo de cada alma. Una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos y ha conmovido los corazones de creyentes y buscadores por igual. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdonará? Esta pregunta conlleva una verdad importante y aleccionadora, una que desafía nuestra comprensión de la infinita misericordia de Dios, su justicia perfecta y la naturaleza misma de su perdón. El Evangelio revela un pecado tan grave, tan definitivo, que está más allá de la redención, sin perdón en esta era o en el siglo venidero. ¿Te has preguntado alguna vez qué podría ser tan imperdonable a los ojos de un Dios cuya misericordia es inmensa? ¿Cuya gracia cubre a todos los que se arrepienten sinceramente? Las Escrituras enseñan que existe un pecado que se distingue, es irreversible y condena eternamente. No se trata de los actos atroces que podríamos imaginar al principio, como el asesinato, el adulterio o la idolatría, sino de una verdad profunda y asombrosa revelada por el mismo Cristo. Acompáñame a profundizar en esta enigmática enseñanza, una verdad que dejó a los discípulos maravillados y que sigue resonando a través de los siglos, llamándonos a proteger nuestros corazones y a permanecer abiertos a la gracia del Espíritu. Antes de explorar este sagrado misterio, permíteme compartir una historia de mis viajes recientes, un momento que me conmovió profundamente y que moldea las palabras que ahora te ofrezco. En una humilde parroquia de Florencia, Italia, enclavada entre antiguas colinas, celebré la misa bajo el resplandor de un fresco que representaba los milagros de Cristo. Después de la liturgia, un joven llamado Marcos se me acercó, con los ojos cargados de tristeza y la voz temblorosa. Duda. Había estado atormentado por temores, creyendo haber cometido un pecado demasiado grande para la misericordia de Dios. «Santo Padre», preguntó, «he caído sin posibilidad de redención. ¿Existe algún pecado que cierre la puerta al perdón de Dios para siempre?» Su pregunta cruda y sincera resonó con el clamor de innumerables almas que buscaban la seguridad del amor de Dios. Tomé su mano, lo miré a los ojos y le hablé del Espíritu Santo, fuente de la gracia divina, cuya obra nunca debemos rechazar. Este encuentro inspira la reflexión que comparto con ustedes hoy, mientras descubrimos la naturaleza del pecado imperdonable y la misericordia infinita de nuestro Dios, que no desea condenar sino salvar. La primera verdad que debemos contemplar es la naturaleza de este pecado imperdonable, revelada en el Evangelio de Mateo 12, 22, 39. Las Escrituras relatan un encuentro poderoso, un momento de compasión divina que se desplegó ante una multitud reunida. Un joven atormentado por un demonio fue llevado ante Jesús. Este hombre no solo estaba oprimido en espíritu, sino que quedó ciego y mudo, separado del mundo que lo rodeaba. Imaginen su sufrimiento, hijos míos, incapaz de ver los rostros de sus seres queridos, incapaz de expresar sus pensamientos, sus miedos o sus gritos de auxilio. Su vida era una prisión de oscuridad y silencio. Su alma estaba atrapada en el tormento. Su familia y amigos, desesperados por un milagro, depositaron su esperanza en Jesús, confiando en que el Maestro podría restaurar lo perdido. Esta condición no era meramente física, sino espiritual, una manifestación visible de la batalla invisible entre el bien y el mal. Su ceguera y mutismo simbolizan la oscuridad y el silencio que pueden envolver un alma bajo la influencia de fuerzas demoníacas.
un recordatorio de la guerra espiritual que enfrenta toda la humanidad. Una batalla donde solo el poder de Dios puede traer la verdadera libertad. Mientras la multitud se reunía alrededor de Jesús y este hombre afligido, un silencio se apoderó de la gente. El aire estaba cargado de anticipación. Un silencio tan profundo que cargaba con el peso del momento. Todas las miradas estaban fijas en Jesús, esperando ver qué haría. Entonces, en un acto de autoridad divina, Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, ordenó al demonio que se fuera. Al instante, el demonio huyó, y en ese instante milagroso, los ojos del joven se abrieron, y su voz, silenciada durante tanto tiempo, resonó, restaurada por el poder de Dios. La multitud permaneció asombrada, presenciando a un hombre que una vez estuvo atado a la oscuridad, ahora libre, completo y sanado. Este milagro fue más que una sanación física. Fue una demostración dramática de la irrupción del reino de Dios en el mundo, desafiando a las fuerzas de la oscuridad y restaurando lo perdido. Fue una señal de que el poder de Dios obraba en Jesús, ofreciendo esperanza y redención a todos los oprimidos por el pecado y el mal. La respuesta de la gente fue electrizante. Muchos comenzaron a alabar a Dios, reconociendo el poder divino desplegado ante sus ojos. Fueron testigos de una obra tan clara, tan inconfundible, que no dejó lugar a dudas. Se maravillaron de la autoridad y la compasión de Jesús, comprendiendo que habían visto la mano de Dios obrando entre ellos. Este milagro fue una señal visible del amor de Dios, de su deseo de sanar y restaurar a los quebrantados. Sin embargo, en medio de esta efusión de alabanza, no todos los corazones estaban abiertos a la verdad. Entre los espectadores se encontraban los fariseos, los líderes religiosos de la época, quienes se enorgullecían de su conocimiento de la ley y su apego a la tradición. Pero sus corazones estaban endurecidos por el orgullo, los celos y la ceguera espiritual. En lugar de glorificar a Dios, murmuraban entre sí, con palabras impregnadas de amargura y malicia. Este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta declaración no era una simple expresión de duda. Era un acto deliberado y aterrador de blasfemia, que atribuía la obra pura del Espíritu Santo a Satanás, la encarnación del mal. Los fariseos, en su arrogancia, vieron la evidencia innegable del poder de Dios, pero optaron por llamarla profana. Este acto no fue un error pasajero, sino un rechazo consciente de la verdad, una perversión deliberada que cruzó la línea con consecuencias eternas. Sus corazones estaban tan endurecidos que no podían ver la bondad de Dios, optando en cambio por llamar mal al bien. Esto, queridos míos, es lo imperdonable. Pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo. Un rechazo deliberado y persistente de la gracia de Dios. Una decisión de cerrar el corazón al poder mismo que trae arrepentimiento y salvación. Mateo 12:31 afirma que todo pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Mateo 12:32 revela además que las palabras pronunciadas contra el Hijo del Hombre pueden encontrar perdón, pero las que se dirigen contra el Espíritu Santo no. Ni en este siglo, ni en el venidero. Este pecado no es un lapsus momentáneo, ni se comete por ignorancia. Es una rebelión nacida del pleno conocimiento, donde la verdad se ve, y sin embargo, se rechaza. Los fariseos presenciaron la obra sagrada del Espíritu Santo, pero decidieron atribuírsela a Satanás. Esta perversión consciente de la verdad es lo que hace que este pecado sea tan grave, tan definitivo,
No es que Dios retenga su misericordia, sino que el alma, por decisión propia, se ha cerrado a la gracia del Espíritu, extinguiendo la luz de la redención. Jesús dejó claro que su poder no vino de Belcebú, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió en su bautismo, dio su ministerio y realizó milagros que asombraron a todos los que los vieron. Rechazar este Espíritu es rechazar la fuente de vida, verdad y salvación. Es alejarse del mismo medio por el cual se ofrece el perdón. La segunda verdad que debemos considerar es el peligro de este pecado. ¿Y cómo comienza? El camino a la blasfemia contra el Espíritu Santo no aparece de repente. Comienza con pequeños pasos de resistencia. Ignorar las insinuaciones del Espíritu, desestimar su guía, o criticar lo que no entendemos del todo. Cada acto de rechazo endurece el corazón, llevándolo más cerca de un precipicio donde ya no puede escuchar la voz de Dios. Jesús dio esta advertencia no para infundir miedo, sino para llamarnos a la vigilancia, para mantener nuestros corazones sensibles a la guía del Espíritu Santo. ¿Hemos resistido a veces su voz? ¿Nos hemos apartado de su verdad? Quizás en momentos de orgullo o duda. Estas preguntas nos llaman a la autoevaluación, para asegurarnos de que nuestros corazones permanezcan abiertos a la gracia de Dios. Muchos de ustedes pueden temer haber cometido este pecado, atormentados por dudas o errores del pasado. Permítanme asegurarles, hijos míos, que si sienten el peso de sus pecados, si anhelan la misericordia de Dios, es una clara señal de que el Espíritu Santo aún obra en ustedes. El pecado imperdonable no se comete por casualidad. Es un rechazo consciente y persistente de la verdad de Dios. Una decisión de llamar malvada su obra. Si su corazón anhela el perdón, si buscan la presencia de Dios, su gracia aún los alcanza. Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu intercede por nosotros, llevando nuestras oraciones a Dios incluso cuando las palabras fallan. Aférrense a esta promesa y dejen que el Espíritu los guíe de regreso al abrazo del Padre. Consideren el error de los fariseos, hijos míos. Su pecado no fue mero escepticismo, sino una decisión deliberada de rechazar la verdad que veían. No eran ignorantes, conocían la ley, pero su orgullo los cegó. Nosotros también enfrentamos momentos en que el orgullo o la duda nos tientan a desestimar la obra de Dios. Quizás vemos un milagro, una sanación, una transformación, un momento de gracia, y lo atribuimos a la casualidad o al esfuerzo humano. O quizás nos resistimos al llamado del Espíritu al arrepentimiento, aferrándonos a nuestro propio camino. Estas son las semillas de la dureza, y debemos cuidarnos de ellas. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, iluminando nuestros corazones, convenciéndonos de pecado y capacitándonos para vivir en su voluntad. Rechazarlo es cerrar la puerta a la gracia, elegir la oscuridad en lugar de la luz. Por eso la advertencia de Jesús es tan grave. Es un llamado a permanecer abiertos, humildes y receptivos a la voz del Espíritu. El tercer asunto para reflexionar es cómo respondemos al pecado, porque todos fallamos en nuestro camino de fe. Romanos 7:1-19 nos recuerda que a menudo hacemos el mal que no deseamos, luchando contra la seducción del pecado. Satanás, el tentador, no descansa. Sabe dónde atacar, ofreciendo placeres envueltos en colores seductores, solo para acusarnos cuando caemos, susurrando mentiras. Desesperación, eres indigno. Dios te ha abandonado. Pero escucha esta verdad, hijos míos. Estas mentiras no tienen poder si las rechazas. Jesús vino a romper estas cadenas, ofreciendo perdón a todos los que se arrepienten. Juan 1:9
proclama que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, limpiándonos de toda maldad. No importa cuán profunda sea tu caída, la mano de Cristo es lo suficientemente larga y fuerte para levantarte. Piensa en Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, quien en un momento de debilidad negó a su maestro 3 veces. Estaba quebrantado, consumido por la vergüenza y el remordimiento, convencido de que lo había perdido todo. Sin embargo, Jesús no lo abandonó. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro en las orillas donde comenzó su viaje, restaurándolo con amor y renovando su llamado. Así también Jesús te busca en tus momentos de desesperación. Juan 3, 1-17 afirma que Dios envió a su Hijo no para condenar, sino para salvar. Esta es la esencia de la gracia: encontrar perdón donde esperabas juicio, recibir amor donde temías rechazo. No te quedes en la oscuridad de tus fracasos. Confiesa tus pecados con humildad y confía en la misericordia de Dios para renovarte. Vive en esta gracia. Te ofrezco estos pasos no como cargas, sino como invitaciones a caminar en la libertad del amor de Cristo. El primero es enfrentar tu pecado con valentía. No lo ocultes ni lo minimices, sino confiésalo a Dios en la intimidad de tu corazón. Expresa tu dolor, tu vergüenza, tu arrepentimiento, y confía en que Él te escucha, dispuesto a abrazarte con misericordia. Segundo, busca el apoyo de tu comunidad de fe. Gálatas 6:2 nos invita a llevar las cargas de los demás, cumpliendo la ley de Cristo. Tus hermanos y hermanas en Cristo están ahí para orar contigo, para acompañarte hacia la restauración. Pedir ayuda no es debilidad, sino un acto de sabiduría y valentía. Tercero, habita diariamente en la presencia de Dios. Juan 5:39 nos anima a escudriñar las Escrituras, pues dan testimonio de la vida eterna. Deja que la Biblia sea tu lámpara, guiando tu camino a través de la oración y la meditación. Cuarto, elimina lo que te lleva al pecado. Mateo 5:29 nos insta a desechar aquello que nos hace tropezar. Un llamado a ser firmes en la búsqueda de la santidad. Si hay relaciones, hábitos o influencias que te alejan de Dios, aléjate de ellos y comprométete radicalmente con Cristo. Estos pasos son un camino hacia la restauración, un camino de confianza y entrega. Cada mañana ofrece una nueva oportunidad para caminar en la voluntad de Dios, para experimentar su misericordia de una manera nueva. Mírate a ti mismo no a través de la lente del fracaso, sino a través de la promesa de redención. Tus cicatrices no son marcas de vergüenza, sino testimonios de la gracia de Dios, signos de su amor escritos en tu vida. Cuando la esperanza parezca perdida, recuerda que Jesús está a tu lado, listo para reescribir tu historia con amor. El pecado imperdonable no es una trampa para quienes luchan, sino una advertencia para quienes rechazan persistentemente la verdad de Dios. Si te afligen tus pecados, si buscas el perdón, el Espíritu Santo sigue obrando en ti, llamándote al arrepentimiento y la renovación. Mis amados hermanos y hermanas, mis queridos hijos e hijas en Cristo, al dirigir esta reflexión, para terminar, detengámonos a reflexionar sobre las profundas implicaciones de esta sagrada enseñanza, permitiendo que su verdad se asiente en lo profundo de nuestras almas. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es un paso en falso fugaz. Tampoco es el cuestionamiento honesto de la bondad de Dios en momentos de desesperación, ni los pasos vacilantes de un alma que lucha con la duda. No son los errores impulsivos nacidos de la fragilidad humana, los gritos de un corazón dolido, ni la confusión que nubla nuestra mente en tiempos de prueba. Nombrar este pecado es mucho más deliberado.
Una decisión persistente y voluntaria de rechazar la obra radiante del Espíritu Santo, de contemplar sus milagros, sus sanaciones, sus transformaciones, su efusión de gracia, y llamarlos malvados, sabiendo en lo más profundo de nuestro corazón que son divinos. Imaginemos a un hombre ante una vida transformada por el poder de Dios, un alma liberada de la oscuridad, un cuerpo sanado, un corazón restaurado, y sin embargo, con malicia, declarándolo un fraude, una obra de Satanás. Esta es la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un acto premeditado, nacido de un corazón endurecido, un alma que ha elegido alejarse de la fuente misma de la salvación. Tal pecado es raro, pues exige un rechazo consciente e inquebrantable de la verdad, un sellado del corazón contra el llamado del Espíritu al arrepentimiento. Sin embargo, incluso mientras temblamos ante esta grave advertencia, debemos aferrarnos al equilibrio que nuestra fe exige. Vivimos en un mundo ensombrecido por el engaño, donde abundan los falsos profetas y los milagros falsos que nos tientan a guardar nuestros corazones con escepticismo, a desconfiar de todo lo que afirma ser divino. Pero cuidado, porque en nuestra cautela no debemos descartar las obras genuinas de Dios para no repetir el error de los fariseos. Juzgar un verdadero milagro como falso. Negar la mano del Espíritu, donde claramente está obrando, corre el riesgo de acercarse a esa peligrosa línea. Por el contrario, aceptar toda afirmación sin discernimiento invita al engaño. Este delicado equilibrio requiere sabiduría, oración ferviente y la guía del Espíritu Santo mismo. Primera Epístola a los Corintios 12:10 habla del don del discernimiento, una gracia sagrada que nos permite distinguir lo que es de Dios de lo que no lo es. Busca este don a diario, implorando al Espíritu que agudice tus sentidos espirituales, que ilumine tu camino con la verdad, para que puedas caminar a la luz de su sabiduría, y nunca vaciles en reconocer su mano. Una pregunta pesa mucho en muchos corazones, un miedo que roe el alma. ¿Cómo puedo saber si he cometido este pecado imperdonable? Escúchenme, queridos míos, porque la respuesta es a la vez un bálsamo y un faro de esperanza. Si están angustiados, si tiemblan ante la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, esa misma preocupación es una señal radiante de que no han cruzado esa línea. El pecado imperdonable se caracteriza por un corazón tan endurecido, tan sellado contra Dios, que ya no siente remordimiento, ya no anhela su presencia, ya no busca su misericordia. Si los pecados te oprimen, si tu alma anhela perdón, si anhelas acercarte a Dios, entonces el Espíritu Santo sigue obrando en ti, llamando suavemente a la puerta de tu corazón, ofreciéndote la gracia de arrepentirte y ser restaurado. Este es el consuelo de la gracia infinita de Dios. Mientras lo busques, mientras tu corazón permanezca abierto a su llamado, su misericordia fluye libremente, lavando tus pecados y renovando tu espíritu. Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu intercede por nosotros, llevando nuestras oraciones al Padre incluso cuando nuestras palabras fallan. Aférrate a esta promesa y deja que te ancle en la certeza del amor de Dios. Esta enseñanza no es una cadena que te ate al miedo, sino un llamado a vivir con corazones siempre abiertos a la voz del Espíritu Santo. Es una invitación a caminar con humildad, a protegernos del orgullo y el escepticismo que endurecen el alma, a permanecer vigilantes en la oración y firmes en la fe. El Dios al que servimos no es un juez distante, ansioso por condenar, sino un Padre amoroso cuyo deseo más profundo es atraerlos a su abrazo. Juan 3:1-17 proclama que Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Que esta verdad los llene de esperanza.
Porque donde hay arrepentimiento, hay perdón. Donde hay humildad, hay gracia. Y donde hay un corazón que busca a Dios, hay vida eterna. Los invito a vivir como testigos de esta verdad. Que sus vidas proclamen la misericordia de Cristo, quien rompió las cadenas del pecado y abrió las puertas de la salvación. En sus hogares, creen un santuario de oración, un crucifijo que les recuerde su sacrificio, una vela que simbolice su luz eterna, una Biblia abierta donde viven sus promesas. Reúnan a sus familias allí cada noche, quizás para rezar el rosario, meditando en los misterios de la vida de Cristo, o la coronilla de la Divina Misericordia, encomendando sus corazones a su gracia. Compartan este mensaje con una persona hoy, un amigo, un vecino, un desconocido sediento de esperanza. Que sus palabras sean una chispa, que encienda la fe en el corazón de otro. Como dice Mateo 5:16, exhorta, deja que tu luz brille ante los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre Celestial. Únete a este camino de fe, para que crezcamos juntos como comunidad global, unidos en el amor del Espíritu Santo. Organiza una vigilia de oración en tu parroquia, elevando himnos y súplicas al Espíritu, buscando su guía y fortaleza. En tu vida diaria, permite que cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada momento de perdón, refleje la presencia del Espíritu, transformando el mundo que te rodea con la luz de Cristo. Unámonos ahora en una oración ferviente y sincera, elevando nuestras almas con profunda confianza al Dios de infinita misericordia, cuyo amor envuelve a toda la creación y cuya compasión no tiene límites. Padre eterno y misericordioso, Creador del cielo y de la tierra, tú que nos formaste a tu imagen divina y nos infundiste aliento de vida, nos acercamos a tu trono con corazones humildes y contritos, buscando el resplandor de tu gracia. En tu amor infinito, enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, para redimirnos de las cadenas del pecado y reconciliarnos a tu corazón por su pasión, muerte y resurrección. Derramaste tu Espíritu Santo, la partícula divina, para morar en nosotros. Tú estás dentro de nosotros para guiar nuestros pasos, para convencernos de nuestras faltas y para conducirnos a la plenitud de tu verdad eterna. Nos presentamos ante ti, Señor, como tus hijos, conscientes de nuestra fragilidad, pero envalentonados por tu promesa de perdón, anhelando ser instrumentos de tu amor en un mundo envuelto en dudas y desesperación. Ablanda nuestros corazones. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, para que nunca nos apartemos del suave susurro de tu Espíritu. Concédenos la gracia de abrazar su voz con alegría, humildad y confianza inquebrantable, para que podamos reconocer tus obras y proclamar tu gloria. Perdona nuestros pecados, oh Padre misericordioso, los conocidos y los desconocidos, los cometidos por debilidad o por voluntad propia. Lávanos de toda maldad, como tu palabra lo promete en 1 Juan 1:9. Y renueva nuestro espíritu para que caminemos con valentía en la luz de tu verdad. Sana las heridas de nuestras almas. Repara lo roto de nuestras vidas y restáuranos la dignidad que tú deseaste desde el principio. Guárdanos, te rogamos, de la dureza de corazón que nos ciega a tus milagros y que embota nuestros sentidos a las maravillas de tu gracia. Presérvanos del orgullo y del escepticismo que nos llevan por mal camino, y de la tentación de llamar malas tus santas obras.
Concédenos el precioso don del discernimiento, del que habla primera a los Corintios 12:10, para que podamos distinguir lo que es de ti de lo que no lo es, navegando las complejidades de este mundo con sabiduría y claridad. Que nuestros ojos estén abiertos para ver tu mano en la curación de los enfermos, el consuelo de los tristes y la transformación de los corazones, y que nuestros labios canten tu alabanza por siempre. Para aquellos entre nosotros que temblamos de miedo, creyendo que han caído más allá del alcance de tu misericordia, derrama, oh Señor, tu tierno consuelo. Habla paz a sus corazones atribulados, recordándoles que tu amor es mayor que sus pecados, como declara Romanos 5:8. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Deja que sientan el calor de tu abrazo, la seguridad de que, mientras te busquen, tu espíritu está cerca, intercediendo por ellos con gemidos demasiado profundos para las palabras. Como asegura Romanos 8:26, renueva su esperanza para que puedan levantarse de la desesperación y caminar en la libertad de tu perdón. Haz de nosotros tus hijos, recipientes de tu amor infinito, embajadores de tu gracia inagotable y faros de tu radiante esperanza en un mundo que tiene hambre de tu presencia. Concédenos por tu Espíritu el poder de reflejar la compasión de tu Hijo, de extender misericordia a los quebrantados, de ofrecer bondad al extraño y de llevar las cargas los unos de los otros. Como manda Gálatas 6:2. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu gloria, una luz que brille ante los demás. Como exhorta Mateo 5:16, atrayendo las almas al corazón de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nos encomendamos a la intercesión de María, la Madre Inmaculada de Dios, que llevó tu espíritu en su corazón y se entregó plenamente a tu voluntad. Que su fe nos inspire a decir sí a tu llamado, a acoger tu espíritu con corazones abiertos y a magnificar tu nombre en todo lo que hacemos. Por sus oraciones, únenos como una sola familia en tu iglesia, unidos por el amor de tu Hijo y el poder de tu Espíritu. Elevamos hacia ti, oh Dios, a todos los que están cansados, a todos los que están perdidos, a todos los que buscan tu rostro en el silencio de sus corazones. Rodéalos con tu paz que sobrepasa el entendimiento y condúcelos a la fuente de tu misericordia. Bendice tu iglesia para que sea un santuario de esperanza, un refugio para el pecador y un heraldo de tu reino. Guía a los pastores, fortalece nuestras comunidades e inspira nuestra misión de proclamar tu evangelio hasta los confines de la tierra. Todo esto te lo pedimos con corazón ferviente, por los méritos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que se ofreció a sí mismo por nuestra salvación y ahora reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Que nuestra oración suba como incienso ante tu trono y hágase tu voluntad en nosotros y por nosotros, para gloria de tu santo nombre. Amén. Queridos hijos míos, marchad con valentía, sabiendo que el Dios que os ama camina siempre con vosotros. Comparte este mensaje de esperanza para que toque corazones de todas partes. ¡Misas! En sus parroquias organicen retiros para explorar la obra del Espíritu Santo, invitando a otros a descubrir su poder transformador. Enseñen a sus hijos a buscar la misericordia de Dios, tal vez a través de historias de santos que cayeron, pero se levantaron de nuevo por la gracia. Cada mañana, ofrece tu corazón a Dios y ora. Espíritu Santo, guíame a vivir para tu gloria. En la misa, fija tu mirada en la elevación, renovando tu compromiso de reflejar el amor de Cristo. En los momentos de prueba, recurramos a la cruz,
donde Cristo transforma el sufrimiento en salvación. Como declara Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que la paz de Cristo, que envió su Espíritu a morar en nosotros, el amor de María, que lo llevó en su corazón, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y permanezcan siempre con vosotros, guiándoos en la verdad, confortándoos en el dolor, fortaleciéndoos en la prueba y conduciendo a la gloria eterna de la resurrección.